Quisiera iniciar agradeciendo a la Facultad de Medicina y a la Facultad de Odontología de la Universidad de los Andes por invitarme a participar en este primer Congreso de Odontología y Salud Pública. Realmente es un honor para mí dar esta conferencia en nombre de la Facultad de Odontología y del posgrado de Prostodoncia de la Universidad Central de Venezuela. En esta oportunidad participaré con un caso clínico, donde hablaré de una técnica de impresión del perfil de emergencia en implantes como un factor para obtener estabilidad de los tejidos periimplantares. Como saben, mi nombre es Jorge Vieira Navarro, soy odontólogo egresado de la Universidad Central de Venezuela, especialista en prostodoncia, graduado en el año 1999, profesor agregado en la Cátedra de Dentaduras Parciales Removibles de la misma universidad, actualmente coordinador del posgrado de prostodoncia. Fui presidente de la Sociedad Venezolana de Prótesis Estomatológicas desde el año 2012 al año 2018, conferencista nacional e internacional, autor de artículos científicos en revistas nacionales y arbitradas, miembro de diversas sociedades científicas odontológicas, y mi práctica privada está dedicada exclusivamente a la especialidad de la prostodoncia. Esta conferencia se va a dividir en los siguientes puntos. Primero hablaremos del concepto de impresión en implantología. Luego, definición de lo que es el perfil de emergencia y los factores que contribuyen a definir ese perfil. Las técnicas de impresión para poder reproducir ese perfil de emergencia. La presentación del caso clínico y las conclusiones. Iniciamos con definir la impresión, que no es más que la reproducción negativa de una arcada. En el caso de la impresión en implantes dentales, es el registro de la posición del implante dental o en este caso del pilar, o en algunos casos del pilar protésico en relación a los dientes y a otras estructuras adyacentes, como pueden ser los tejidos blandos periimplantares. Cuando hablamos de impresión en implantes dentales, muchas veces nos referimos a tratar de obtener el registro, de impresionar el perfil dental de esa de lo que va a ser a la futura restauración sobre ese implante y que recalca mayor importancia en el sector anterior. Por eso la importancia que tiene de hablar de lo que es el perfil de emergencia, porque eso es básicamente lo que nosotros estamos definiendo con nuestra planificación y lo que debemos registrar a través de una impresión. Entonces debemos hablar de que el perfil de emergencia no es más que ese espacio que está dictado por la anatomía dental, que está contenido dentro de un espacio protésico y que está definido o está influido por distintos factores. Y conversaremos sobre lo mismo. Entre estos factores está la planificación, la selección del implante en cuanto a lo que es diámetro y su diseño, la posición tridimensional del implante y su angulación, el manejo ya a partir del destape del implante, ya sea con tornillos de segunda fase o con coronas provisionales, a través de sus contornos, la técnica de impresión y la prótesis definitiva. Entonces vamos a ir describiendo brevemente, muy rápidamente, estos factores. Tenemos que el fenotipo, anteriormente conocido como biotipo, es hoy en día uno de los elementos analizados en los tejidos blandos que nos permite obtener resultados más óptimos desde el punto de vista estético en restauraciones sobre implantes del sector anterior. ¿Y por qué hablar de fenotipo en estos casos? Porque la estética en odontología está hoy en día más circunscrito a un manejo adecuado de los tejidos blandos a través de nuestras restauraciones, más que la propia restauración en sí. Hoy en día los técnicos logran restauraciones que desde el punto de vista mecánico, pero sobre todo desde el punto de vista óptico, puede pasar desapercibido como un diente. Sin embargo, si esto no viene acompañado de un tejido blando que simule las características de un tejido blando,
similar a la de un diente, simplemente esta restauración no va a pasar desapercibida, que es uno de sus objetivos finales. Y, por supuesto, la respuesta que vamos a obtener de ese tejido para implantar depende, entre otros factores, del fenotipo. La literatura ha descrito dos fenotipos muy bien, eh, con unas características muy bien definidas. Tenemos el fenotipo grueso, que se caracteriza por una arquitectura ósea gingival relativamente plana, es decir, nos vamos a observar mayormente un festoneado característico, se nos va a un festoneado muy pobre. Sin embargo, se caracteriza por una encía densa, fibrosa, una gran cantidad de encía herida y, por supuesto, subyacente va a tener un hueso grueso, como vemos en la radiografía que tenemos a la izquierda. Es un biotipo más resistente a trauma, es un biotipo que puede ser más fácil, un fenotipo que puede ser más fácil de manipular, o la manipulación del punto de vista protésico es mucho más favorable. Dentro de lo que refiere a la literatura, este biotipo es más predominante que el fenotipo delgado, que se caracteriza por una arquitectura óseo-gingival muy festoneada, como vemos en esta fotografía clínica, eh, papilas muy bien definidas, muy largas, muy triangulares, lo que caracteriza un festoneado para este fenotipo. Sin embargo, la encía es muy delicada, es muy friable, es traslúcida, incluso al sondaje podemos observar básicamente cómo se trasluce las ondas periodontales. Poca cantidad de encía adherida, y ya sabemos que esto es un problema por la manera en que puede reaccionar este tejido ante alguna agresión, que básicamente reaccionando con una recesión. Por eso la importancia que tiene el conocer los fenotipos. También tenemos que el hueso subyacente es un hueso también delgado, con presencia de fenestraciones, de diseños. Entonces significa que es un fenotipo que, para su manipulación a través de las restauraciones, a través de la planificación en implantología, es muy difícil. Por eso una de las recomendaciones que se establece con este fenotipo son exodoncias atraumáticas, y tratar de modificar ese fenotipo a través de técnicas quirúrgicas, periodontales, manejo de injertos de tejido blando, injertos de tejido duro. Otro aspecto que tenemos que considerar es la posición del implante, y siempre para esto se hace un análisis tridimensional de la ubicación de ese implante en el hueso. La literatura habla en algunos casos de distancias mínimas, como puede ser de 1.5 entre un implante y un diente natural. Debería haber una separación de ese implante con respecto a la tabla vestibular aproximadamente de 2 milímetros, y esto sugiere que, en cuanto a la posición vestíbulo lingual, por lo general se prefiere que el implante tenga una emergencia, una salida más hacia las caras palatinas en los casos de los implantes maxilares, para, entre otras cosas, obtener un espacio que puede ser relleno a través de injertos, o simplemente esperar su cicatrización, simplemente para poder conservar esa tabla vestibular tan importante para la preservación de ese tejido periimplantar y la respuesta y estabilidad del mismo. En sentido horizontal, un aspecto que se considera muy importante es lo que es el espacio biológico, y ese espacio biológico en implantología se considera entre 2 y 3, de 2 a 3 milímetros. Por eso, uno de esos factores que se considera al momento de ubicar en sentido vertical o en sentido oclusogingival el implante es la cantidad de mucosa periimplantar. Mientras más gruesa sea esa mucosa, nos permitirá ubicar el implante en una posición más cercana a la cresta ósea, y mientras ese espesor de mucosa sea más delgada, significa que tendremos que ubicarlo en una posición más subcrestal. Y aquí la mayoría de la literatura nos habla de una posición casi siempre subcrestal entre 2 y 3 milímetros, entre otras cosas, para poder obtener un espacio o ancho biológico adecuado, y que, entre otras cosas, va a permitir que no exista un remodelado significativo de esa cresta ósea alveolar en el tiempo, y por lo tanto permita mantener estable la posición de los tejidos blandos. Algunos autores utilizan como referencia la unión cemento-esmalte de los dientes vecinos y ubicarlo entre 2 y 3 milímetros. Sin embargo, otros autores consideran simplemente el espesor de ese esmalte. Como vemos, siempre la separación mínima
que debe haber entre un implante y un diente es de 1,5 milímetros. ¿Para qué? Para garantizar la irrigación en esos huesos interdentarios, en esas trabéculas interdentarias. En cuanto a la posición entre un implante y un implante, se habla de que esa medida mínima para poder generar unos perfiles de emergencia adecuados es de 3 milímetros. Sin embargo, distintos autores hablan de que esta medida debería ser mayor de 3 milímetros para generar suficiente irrigación entre el hueso, entre implante e implante, y mientras ese hueso tenga la suficiente irrigación, vamos a generar mayor estabilidad de esa estructura y por lo tanto la estabilidad del tejido blando. Otro aspecto está relacionado con el diseño del implante. Hoy en día la mayoría de los implantes están modificándose a lo que es el diseño de platform switching o reducción de plataforma o cambio de plataforma. Y no es más que una reducción del diámetro del implante a un diámetro menor hacia el pilar, alejando de esta manera esta porción que ha sido considerada muy controversial desde el punto de vista del origen o causa del remodelado óseo de la cresta. Entonces, distintos estudios han demostrado el beneficio de utilizar implantes que tengan este cambio de plataforma, implantes que han sido diseñados con esto. Se han establecido distintos estudios que reducen la pérdida de esa cresta ósea y por lo tanto, si mantiene esa cresta ósea estable, significa que también vamos a mantener esa papila, ese tejido blando también en su posición. Entonces es un factor que nos ayuda a preservar por más tiempo la estética. Algunos estudios han señalado, como podemos ver aquí, la figura amarilla que significa el hueso, donde están implantes sin cambios de plataforma, y aquellos casos donde hubo el cambio de plataforma o el platform switching, vemos cómo el hueso inclusive se puede ubicar por encima de la plataforma del implante, lo que de alguna manera está indicando la estabilidad de esa cresta ósea y por lo tanto la estabilidad de los tejidos blandos. Otro aspecto muy importante es el manejo de los contornos ya desde la misma restauración provisional. Algunos estudios han hablado de cómo debe ser mantenido ese espacio o ancho biológico entre el pilar protésico y los contornos de la restauración provisional desde la base del implante, donde debemos respetar ese espacio biológico. Es decir, el espacio biológico no es solamente un espacio que debemos analizar desde el punto de vista vertical, sino también en sentido oblicuo transversal, se origina este mismo espacio biológico. Por eso se habla de que debe haber un espacio o esa separación de 2 milímetros entre el pilar protésico, y por eso se trata de manejar pilares angostos, y también lo que es en la zona de unión de la restauración provisional con el pilar protésico también debe ser cóncavo, de manera que respetamos ese espacio biológico y por lo tanto se mantiene la irrigación. Si hay sobrecontornos, lo que se va a traducir esto es una pérdida ósea de esa cresta, simplemente es el implante tratando de generar algún espacio biológico. Entonces la importancia que tiene el manejo de estas mediciones. Vemos aquí cómo los sobrecontornos en definitiva va a provocar una reacción de resorción, mayor resorción y por lo tanto la apertura, la pérdida de la papila, la apertura de los nichos triangulares e interdentales. Por supuesto, como técnica de impresión, tenemos que hablar de que el material ideal para esto son materiales que tengan una reacción de polimerización por adición, es decir, que tengan una suficiente estabilidad emisional, y esto nos lo da las siliconas por adición o polivinilsiloxano y el poliéter. Son materiales también con una excelente reproducción de detalles. La silicona por naturaleza hidrofóbico, pero con sus elementos que han incorporados sus agentes surfactantes, tiene un comportamiento mucho menos hidrofóbico, y el poliéter con un comportamiento por naturaleza química hidrofílico. Materiales que tienen una excelente estabilidad, sin embargo, el poliéter tiende a tener una mayor rigidez y se presentan en distintas viscosidades para ser manejado con distintas situaciones clínicas. Las técnicas de impresión que manejamos para estos casos de implantes es de dos materiales pesados y livianos en un solo tiempo, o de un solo tiempo, como pudieran ser materiales monofásicos que se pudieran comportar con un material
eh, de viscosidad regular y de viscosidad liviana. En cuanto a las técnicas de impresión, tenemos que los objetivos que alcanzan o que debemos alcanzar con estas técnicas para reproducir el perfil de emergencia es tratar, en primer lugar, valga la redundancia, reproducir con exactitud ese perfil de emergencia que en muchos casos costó o llevó un tiempo aproximadamente de 1 a 2 meses. Entonces, es indispensable tratar de reproducir con exactitud ese perfil de emergencia. En segundo lugar, la técnica de impresión debe evitar el colapso o la distorsión de los tejidos blandos, porque al ser un tejido que ha sido conformado con todos estos factores que hemos hablado anteriormente, si ese tejido no se encuentra soportado en el momento de la impresión por la corona provisional, es un tejido que se va a distorsionar. Entonces es importante que la técnica de impresión evite esa distorsión. Ya vamos a describir la técnica que nos permitió alcanzar. Luego transferir con exactitud ese perfil de emergencia a un modelo donde definitivamente el técnico va a poder manejar los contornos de acuerdo a las características de esos tejidos blandos que fueron remodelados. Y por supuesto obtener resultados estéticos más predecibles y más estables. Hay varias técnicas de impresión, sin embargo, las más descritas en la literatura están estas: la modificación extraoral, todas pasan por modificar el poste de impresión. Entonces, modificar extraoralmente el poste de impresión con una resina compuesta acrílica. Otro es modificar intraoralmente el poste de impresión con resina compuesta fluida. Y una tercera técnica es la corona provisional, utilizándolo como poste de impresión. En este caso, describiremos la técnica de modificación intraoral del poste de impresión con resina compuesta fluida como uno de esos factores que, según describe la literatura, es importante para poder lograr estabilidad de esos tejidos blandos periimplantares en el tiempo. Entonces, el caso clínico pasa por este estudio radiográfico imagenológico, una paciente que acudió con nosotros con ausencias congénitas de los caninos, la presencia de los caninos deciduos o temporales, así como un incisivo lateral superior derecho también temporal y un incisivo lateral superior izquierdo permanente, pero con un defecto era un descendente. Vemos las fotografías clínicas. Esta paciente había pasado por una ortodoncia con bastante limitaciones en sus resultados. Vemos la situación clínica, vistas laterales, el sector anterior. Vemos el espacio, cómo los espacios están muy limitados para la colocación de implantes. Sin embargo, entonces, bajo estas circunstancias, se colocaron implantes en la posición de los dos caninos temporales, es decir, en la posición del 5-3 y 6-3 para restituir el 13 y 23. Se extrajo el diente 12, el diente 52, que es el incisivo lateral temporal superior derecho, para ser trabajado con una prótesis fija con un póntico a extensión, utilizando un anclaje atornillado para esa restauración. Aquí en el momento que se hace la colocación del implante, se hizo una carga inmediata en los implantes del canino y se hizo la extracción del incisivo lateral, y aprovechando de una vez, confeccionando un póntico ovoide de manera de permitir que ir conformando ese tejido blando. Vemos, una vez transcurrido ese tiempo, aproximadamente de 2 meses, se pudo conformar no solamente el perfil de emergencia en ese tejido blando en la zona de los caninos, sino también en la zona que representa al diente número 12, 1.2, utilizando, como dije, un póntico a extensión para ir conformando ese tejido blando. Vemos una vista oclusal del mismo caso, vista de los fantomas, donde el espacio donde estaba el fantoma, y el perfil de emergencia en los implantes del 12, el 13 y 23. ¿Por qué no se colocó un implante en posición del 12? Porque simplemente los espacios no daban para colocar un segundo implante y que pudiera justamente mantener esa separación entre implante e implante de 3 milímetros o más y una separación de 1.5 con respecto al incisivo central. Por eso se tomó esa decisión. Las características del tejido blando. Vemos ya aquí el paciente con sus restauraciones provisionales, ya
en la cita para tomar la impresión definitiva. El diente número 22 fue preparado para una carilla de porcelana para modificar esa forma. Se utilizó en este caso la técnica de cubeta abierta por la divergencia en la posición de los implantes y se procedió, una vez retirada la corona provisional que estaba atornillada, se procedió a colocar los postes de impresión y el espacio entre el poste de impresión y los tejidos blandos se colocó esta resina fluida, que es una resina de bloqueo de la casa Ultraden, y permitía, por supuesto, al ser fotopolimerizable, permite una rápida polimerización y el mantenimiento y la estabilidad y el soporte de ese tejido blando. Entonces, inclusive se extendió el material hacia el espacio que se logró modificar con el póntico simplemente para generar algún tipo de soporte. Una vista vestibular, una vista frontal, una vista oclusal y la impresión tomada en un solo tiempo con dos viscosidades, liviano y pesado. Vemos cómo una vez ubicados los postes de impresión con sus análogos y el perfil copiado con la resina fluida de bloqueo y aquí inclusive el póntico. Y aquí se logró transferir con exactitud lo que habíamos obtenido en los tejidos blandos a través de esta técnica de impresión. Y aquí nuestro técnico, en este caso contamos con el caso de la mano del técnico Julián Cardona, se hizo técnicas con metal porcelana para las coronas con pilares ceramizados y sobre esos pilares ceramizados en los caninos se cementaron unas coronas individuales como estamos viendo acá, el póntico extensión para el diente número 12 y una carilla feldespática para el diente número 22. De acá, el día de la instalación de las restauraciones, tanto de la corona, que fueron sobre los caninos en principio atornilladas, y luego se cementó la corona en los caninos sobre estas cofias o sobre estos pilares ceramizados. A los meses de la instalación vemos ya cómo ocurre una reacción favorable de estos tejidos blandos, ocurre una adaptación con una respuesta favorable debido a la biocompatibilidad de los materiales con los que se trabaja y vemos que efectivamente son técnicas altamente predecibles, esas técnicas de impresión, porque permiten al técnico trabajar con las características de ese tejido blando que fue modificado. Aquí, a los meses de haber sido instalado estas restauraciones en el año 2014, a los 2 años vemos cómo hay la estabilidad de los tejidos, sigue manteniéndose la pupila en las zonas entre fantoma y restauraciones sobre implante y las características de salud alrededor de los tejidos preimplantares. El último control que se hizo, el control de los 6 años, un control reciente, donde podemos ver las mismas características de salud en esos tejidos blandos preimplantares, la estabilidad, la presencia de las papilas, lo que indica que todos los factores que ha descrito la literatura, como el manejo del biotipo, la ubicación tridimensional del implante, el diseño de ese implante, manejo de contornos, técnicas de impresión, permitieron, entre otras cosas, la estabilidad a largo plazo, la estabilidad de esos tejidos a largo plazo, que es básicamente lo que estamos buscando como propósito final. Vemos la radiografía inicial en el 2013, momento de la colocación de los implantes, y en el año 2020, es decir, 7 años después de la colocación de los implantes y 6 años después de colocación de las restauraciones, vemos la excelente estabilidad de estos tejidos, del tejido óseo, y si ese tejido, esa cresta ósea se mantiene en su posición, simplemente vamos a poder obtener estabilidad en esos tejidos blandos. Entonces podemos concluir que en parte importante viene siendo la planificación, el definir con qué fenotipo estamos trabajando, la selección del implante en cuanto a diámetro y en cuanto a diseño y la importancia del platform switching o la reducción de plataforma, el análisis para una ubicación tridimensional
adecuada del mismo y una vez se ha manejado con protocolo de carga inmediata o no, el manejo adecuado de los contornos a través de la corona provisional. Utilizar técnicas de impresión que permita reproducir el perfil de emergencia, transferir ese perfil de emergencia de manera exacta a un modelo y evitar durante la toma de impresión el colapso o distorsión de esos tejidos blandos. Ese modelo nos permite justamente poder reproducir esos contornos en las coronas definitivas, manejo adecuado de puntos de contacto, lo que va a hacer que desde el punto de vista anatómico del diente podamos obtener no solamente una estética predecible, sino una estabilidad de esos tejidos blandos preimplantares. Quiero nuevamente agradecer a la Universidad de los Andes, Facultad de Odontología y Facultad de Medicina, por esta oportunidad. Y aquí dejo mi contacto en redes sociales, en Instagram, @Jorge Vieira Navarro, y mi correo electrónico jrvieira@gmail.com para cualquier duda relacionada con el tema o cualquier otro aspecto. Muchísimas gracias.